Hola muchachos, bienvenidos a un video más de Monkey Garage. Hoy les voy a enseñar a cómo limpiar el sistema de frenos. Para eso venden un líquido, un spray específico para esto. Tendremos que montar el carro en gato o en torre, porque tenemos que desarmar en la parte de atrás las campanas, y en la parte delantera tendremos que quitar los calipers, las mordazas. Listo. Entonces primero que todo va a empezar por la parte de atrás. Hay que montarlo en un gato. Si tenemos torre sería ideal, mucho más seguro. Si no, con el gato puede ser suficiente. Quitar el rin, abrir las campanas y ya podríamos limpiar. Entonces voy a empezar primero por la parte de atrás. Bueno, les cuento que ya monté el carro en el gato. Lo dejé también con una torre por seguridad. El rin, pues trata de meterlo lo que más pude, pero como el carro es tan bajito, un poquito complicado, también es por seguridad. Ya teniendo esto acá sin el rin, lo que tenemos que hacer es sacar este tornillo. En muchas ocasiones se pega mucho, pero yo ya lo había aflojado pues con anterioridad. Entonces hay que aflojarlo. Luego de que lo aflojemos, tenemos que hacerle palanca a la campana para que salga. Entonces, con un destornillador de pala le podemos ir haciendo palanca acá arriba para que vaya aflojando ya poquito en todos los lados. Si de pronto la campana está muy pegada, con un martillo darle unos golpecitos. Pues tampoco darle muy duro, solo como para que afloje. Porque las bandas se pueden pegar, y más que yo tengo este freno pegado, entonces unos golpecitos pueden servir, y con el destornillador hacerle palanca acá en esta endija que tiene acá. Entonces voy a sacar la campana. Bueno muchachos, ya teniendo la campana desarmada, cuando vayamos a limpiar, pues ustedes ya miran qué producto quieren comprar. Compro uno de estos. Esto lo que hace es quitar todo el mugre, la grasa, el líquido de frenos, y si se les ha regado, pues si han tenido problemas con el freno, todo esto limpia toda esta mugre. Entonces es bueno tener un recipiente acá abajo para no hacer mucho mugre pues en el piso. Entonces no es simplemente empezar a aplicarlo. Y ahí empieza a caer todo el mugre. Esto no hay que secarlo, solo aplicarlo, él se seca solito. Entonces le va a hacer este proceso en las 4 llantas. Listo. Voy a terminar acá, les muestro cómo nos queda de limpio. No muchachos, ven todo el mugre que le saqué nada más a la campana de atrás. Entonces recuerden echarle bien a todo, por dentro, por todos lados, a las bandas, a la campana también. Y ese sería solo el proceso. Este es un solo lado, el proceso se repite al otro lado, entonces esa parte la voy a omitir, pero sí les voy a mostrar la parte delantera, que son los frenos de disco. Listo. Entonces ya solo queda armar de nuevo, poner la campana, montar el rin y apretar. Eso es todo. Bueno muchachos, ya la parte trasera quedaron limpias las dos campanas. Para la parte delantera tendremos que hacer lo mismo, montar el carro en un gato, torres si tienen, si no, asegurar bien el gato y quitar el rin. Lo próximo que tendríamos que hacer es quitar la mordaza. Entonces con una llave de 14, o si tienen copa con rache, sería mucho mejor aflojar este tornillo y este otro, que son los pasadores. Aflojando esto ya podríamos quitar la parte central y limpiar lo que es el disco. Entonces voy a aflojar esos dos tornillos y les muestro cómo limpiamos todo.
Bueno, ya quité los dos tornillos. Ya solamente tenemos que hacerla hacia la izquierda. Recuerden siempre que quiten la mordaza, no la dejen colgando porque le puede dañar la manguera del freno. También tuve que sacar la manguera de acá a presión y listo. Ya aquí solo quedaría quitar las pastas de freno y aprovechar de mirar el estado en que están. Todavía están muy buenas y vamos a limpiarlas también. Pues ya teniendo esto así, podemos hacerle con el aerosol, con el spray. Recuerden siempre tener un recipiente que siempre bota mucho mugre. Y ya es solo echarles. También hay que echarle por dentro a la mordaza, al disco. La mordaza, al disco y a las pastas. Listo. Con el líquido limpiafrenos. Entonces ya solo empezará a rociar. Y echarle pues bien a todo para que nos quede bien limpio. Recuerden que esto se seca solo. Entonces rociamos, que quede bien limpio, lo dejamos secar. Mordaza, disco y pastas. Entonces voy a hacer todo este proceso y les muestro cómo queda al final. Listo, muchachos, ya limpié todo. Le puse de nuevo los tornillos de 14 atrás, son dos. Y con el aerosol limpiarlo todo muy bien, con el spray, perdón. Miren todo el mugre que le he sacado a las dos llantas de atrás y a una delantera. Todavía me falta la del otro lado delantera. Pero ese paso, perdón, lo voy a omitir para no repetir pues y no hacer tan largo el video. Entonces ya solo quedaría haciendo falta montar el rin, apretar los pernos, bajarlo del gato y listo. Cuando termine de hacer este proceso al otro lado les voy a mostrar cómo queda todo limpio. Entonces ya sí es mucho mugre que le botamos a los frenos. Como sabemos, las pastas botan un polvillo y ese es todo lo que se acumula en todo el sistema de los frenos. Cuando hagan este proceso de quitar los tornillos, aprovechen y engrasen los pasadores que van acá, los sacan y les echan grasa para que les quede trabajando bien. Y listo, muchachos. Entonces voy a armar y les muestro cómo ya queda todo al final. Bueno, muchachos, ya quedó listo el carro. Se limpiaron las 4 llantas, las 2 campanas traseras, los 2 discos delanteros con pastas, con mordazas. Todo eso se limpió con el líquido, el que le mostré en el video, el limpiador de frenos. Y es mucho mugre el que bota el carro pues de esas partes. Miren como tengo las manos, más todo el mugre que botó con el líquido. Es recomendable hacerle ese mantenimiento como para que no se acumule mucho de ese polvillo de los frenos, y también lubricar los pasadores de los discos de freno que les mostré también en el video. Y eso es todo por este video, muchachos. Espero que les haya gustado. Ya saben que sus likes son muy importantes y que se suscriban también para que les llegue notificaciones de todos los videos, de todo lo que yo publique en el canal. Nada, muchachos, solo que agradecerles y nos vemos en otra ocasión.